En el capítulo anterior nos habíamos quedado que después de que el padre Félix y su congregación obtienen el decretum laudis, que es la seguridad de que pertenecen ya al ámbito, digamos, de la Iglesia Universal, entonces convoca al capítulo general. Un capítulo general tiene sobre todo como, digamos, tarea, pues además de elegir al gobierno, pues tratar los temas que son del interés de la congregación para su buen desarrollo. Entonces, de manera oficial, esta era la primera vez que el padre Félix podía reunirse y convocar a este capítulo general. Entonces hay una convocatoria, eh, por supuesto que hay unos trabajos previos en donde se piensa qué temas se van a tratar, qué temas pueden ser de interés y también un trabajo previo en cuanto al lugar, pues nunca habían tenido la posibilidad de hacerlo y ahora se busca un lugar y se escoge lo que era la Casa General en la calle de Morelos, en Tlalpan, y ahí pues ven que no había una sala así grande como para hacer el capítulo, y entonces adaptan lo que era un comedor y una biblioteca, le tiran el muro de en medio y hacen un salón muy bonito para poder tener ahí su capítulo. Escogen la fecha para arrancarla el 15 de mayo de 1932, que era domingo de Pentecostés. Pues nunca una mejor fecha que esa para invocar al Espíritu, para que bajo su impulso esta congregación siguiera caminando en la iglesia. Y entonces también el padre Félix, aparte del trabajo que tenía, él se pone a redactar un tratado de dirección espiritual. Pues también quiero decirles que entre los escritos místicos de Conchita, pues ella había recibido de parte de Jesús un inmenso tratado de la dirección espiritual, todo esto encuadrado en esa espiritualidad sacerdotal. Y todavía Conchita le había dicho a Jesús, oye, pero está muy largo, hazme un resumen. Y entonces Jesús le hace un resumen, que es maravilloso eso, porque ahí tenemos el tratado y luego lo que ella llamó el plan chiquito de director espiritual, de dirección espiritual. Entonces el padre Félix, con esos elementos, digamos, doctrinales, se pone a redactar un tratado de dirección espiritual. Nosotros podemos hacer una reflexión posterior, ¿verdad? Si el gobierno mexicano se había empeñado en borrar el cristianismo de México, en aplastar las acciones apostólicas, en dejar de lado todo lo que fuera devocional, pues nos damos cuenta cómo el padre Félix y sus misioneros están empeñados en ese momento de esa coyuntura tan agresiva en hacer que la congregación florezca, que ese carisma fundamental que tienen los misioneros del Espíritu Santo, no solamente ellos, sino toda la obra de la cruz, pues dé fruto. La Iglesia de México no había parado de tener dificultades. Ahora estamos en 1932, un periodo que se va a distinguir sobre todo otra vez por la agresión ahora del gobierno ahora a las escuelas, ¿verdad? Al instituir una formación que pedía el socialismo. Pero bueno, para nuestro padre Félix se siente renacido con todos estos acontecimientos, con el capítulo y bajo una situación inmejorable en el sentido, digamos, espiritual para los tiempos que corrían, pues se celebra ese capítulo general, ¿verdad? Se celebra y va a durar del 15 de mayo, que dije que era el inicio en Pentecostés, al 23. Y pues una de las tareas principales era elegir el primer gobierno. Ese primer gobierno, pues es elegido el padre Félix como superior general. Era lógico.
sus misioneros lo veían desgastado, envejecido, cansado, exhausto en muchas cosas, pero por otro lado no encontraban a alguien mejor para poder guiar a la congregación, pues era maestro de vida espiritual. Lo que siempre tenían que hacer es lo que hicieron, como refrenar sus ímpetus apostólicos. Entonces, vamos a ver que pues con esta nueva manera de vivir de la congregación, pues van a empezar otra vez a su trabajo. Y siempre como en la dificultad de las persecuciones. Miren, si la persecución de 1926 a 29 fue muy agresiva en muchas cosas, pues ahora la que estaba encuadrada en la cuestión educativa para ciertos sectores fue aún peor. Entre esos sectores, hacia los misioneros del Espíritu Santo y todos aquellos que tenían escuelas privadas. ¿Por qué? Porque el gobierno había dicho en una ley que era una ley que emanaba nada menos que de la Constitución, que decía que la educación en México era obligatoria, libre. Entonces, si es obligatoria, ya no es libre. Ahí empezamos contradiciendo. Gratuita, y luego le habían laica, y luego le habían agregado socialista. Entonces, pues hubo una revolución en un país católico, el 98% de la población se declaraba católica, y los intelectualillos que siempre han tenido a gala denostar a la iglesia, pues estaban metidos en el gobierno, y entonces empieza nuevamente un tiempo muy difícil. ¿Qué es lo que hacía el gobierno con esto? Entonces hizo dos cosas. Miren, esto ya lo he explicado en otras ocasiones, pero es muy sencillo de entender. El gobierno dijo, en México no puede haber, vamos a entender que es la educación básica, no están hablando de universidades, pero es la educación básica, que sería primaria y secundaria. En México no puede haber una educación que no sea obligatoria, gratuita, laica y socialista. No puede haber. Si las escuelas privadas quieren esto, se clausuran. Si no aceptan estas condiciones de la Constitución mexicana. Entonces los obispos se reúnen y dicen, nosotros no podemos admitir eso de ninguna manera. Entonces, en México, el católico no puede tener una educación socialista, ni los profesores pueden enseñar el socialismo, porque la Iglesia considera que eso es un pecado. Bueno, ¿cómo quedaba la gente en eso? Pues atrapada. El gobierno dice no doy marcha atrás, la Iglesia dice no doy marcha atrás. Entonces sucede un drama, porque entonces el gobierno empieza a ver los seminarios otra vez. ¿Qué enseñan aquí? Pues enseñamos la doctrina católica para afuera. Está en contra de la Constitución. Y entonces se empiezan otra vez a clausurar seminarios, a quitar las casas, a expropiarlas. Y entonces se vuelve aquello una cosa súper difícil. El padre Félix otra vez es buscado porque pues es una persona notable en el medio eclesiástico, pero también pues el gobierno tiene espías y gente que le dice quién es quién en este contexto. Y hay una ley que ya estaba prácticamente desde que empezó la revolución en 1911, había una ley que los extranjeros no podían pues ejercer un sacerdocio de ningún credo en el país, que para ser ministro había que ser mexicano. Entonces estaban buscados, pues. Entonces el contexto se vuelve tan complejo que el padre Félix pues tiene otra vez que reflexionar qué va a hacer con eso.
¿eh? Es un hombre ya mayor, su salud está muy deteriorada, aunque ha tenido unas señales del cielo preciosas, como las que contamos en el capítulo anterior, pues ahora se ve que el gobierno empieza a quitar las casas de la congregación y los muchachos tienen que huir en la noche y les quitan todos sus bienes. Y el padre Félix, con una paciencia y una positividad enorme, decide que eso hay que vivirlo. No se puede claudicar después de tanto esfuerzo. ¿Qué vamos a decir? ¿Ahora sí voy a tirar la toalla? No, el padre Félix vuelve a ponerse de pie. Si se tiene que escapar, se escapa. Hay que imaginarnos a este pobre anciano huyendo en las azoteas, cargando el Santísimo en el pecho. Bueno, pues son cuadros que nos hacen reflexionar sobre todo lo absurdo que tienen los gobiernos hacia los pueblos. Bueno, entonces todo esto va gestando en la sociedad un profundo malestar, porque entonces los papás se veían en la penosísima coyuntura de decir, si meto a mi hijo en una escuela de gobierno, me excomulga la iglesia. Y si me excomulga la iglesia, yo no quiero que me excomulgue. Y si no lo meto a la escuela, mi hijito se va a quedar burro. Entonces era de verdad que es para pensar que era muy difícil, ¿verdad? Muchas personas, pues claro que claudicaron y mandaron los credos de la iglesia, pues lo mandaron muy lejos, pero mucha gente no. Entonces en México eso ha sido admirable. Tenemos que recuperar nuestra historia en ese sentido, de decir, no, la fidelidad a la iglesia, la fidelidad pues a las normas que emanan de ella. Entonces, el padre Félix pues se siente en dificultad, aunque tiene ese deseo de seguir adelante. Él se da cuenta que ya su congregación ha crecido. En Roma han estado formando nuevas generaciones que salen muy bien preparados. Él siente que la congregación está bien cimentada. Las religiosas de la cruz también se han consolidado, tienen muchas vocaciones. Él que había sido también como un padre para ellas, ¿verdad? Y sabe que también la presencia de Concha, su oblación, su intercesión orante, pues aseguran a las obras de la cruz un futuro. Vamos a ver, él no es que piense que dependa todo de él, no, pero él sigue trabajando duro. Ha vuelto a reabrir la casa sacerdotal que se había fundado, el gobierno la había quitado, la volvió a abrir y bueno, estando en esas, pues lleva a doña Concha Cabrera como para taparle las cosas ahí. Llevan a la familia de Conchita, que todavía tiene unos hijos solteros, se los lleva a vivir a la casa sacerdotal para que estén enfrente y para tapar pues esto que está sucediendo. Entonces, pues el padre Félix tiene que continuar con un montón de pendientes. Sus congregaciones han ido también consolidándose, entran vocaciones, pero él continuamente está preocupado de su bienestar, les escribe frecuentemente cartas. Las religiosas, tanto guadalupanas como hijas del Espíritu Santo y las futuras oblatas de Jesús, pues guardan como un tesoro esas cartas de su padre en donde les va transmitiendo ese carisma que las asocia a la familia de la cruz. Entonces, pues el padre Félix es todo menos un hombre tibio o que se para en la acción. Él nunca dejó de estar intensamente preocupado, pero en el sentido de ocupado, pues en el desarrollo de esta espiritualidad, en el deseo de que la gente conociera las confidencias, que los sacerdotes se beneficiaran de ese don para la iglesia.
y también pues de su amor a María que nunca dejó. Vamos a ver, en esta historia contamos el influjo que tuvo su madre desde niño, el padre Félix, que fue consagrado a la Virgen Santísima. Bueno, pues parece que le infundió este chip mariano que para él fue importantísimo. A ver, los misioneros del Espíritu Santo a veces no nos damos cuenta, pero tenemos una formación de un padre mariano. Y entonces, ya en este ocaso, el padre Félix quiere dar un tributo a lo que él siempre amó. Y entonces se va a poner a escribir un libro que se llama María, su vida, sus virtudes y su culto. Y pues podemos decir que es como un resumen de lo que él ha vivido desde niño hasta ahora que es un anciano sacerdote. Es su reflexión sobre el misterio de la Madre de Dios. Qué bueno que lo pudiéramos leer, es algo sencillo, pero es profundo en el sentido en que está escrito con el corazón y con la experiencia. También en esta última etapa, pues recibe la noticia de la muerte de su hermano Manuel. Ya ustedes se acordarán, pues todo lo difícil que había sido la relación del padre Félix con Manuel, este hombre tan afectivo, el padre Félix, tan sencillo en su trato, tan cálido, pues por eso se llama la serie se llama Corazón de Fuego, porque eso es lo que era. Y pues el contratiempo que había tenido cuando Manuel lo denuncia, cuando quiere fundar los religiosos de la Cruz por allá en el año de 1903, y ahora recibe la muerte de su hermano. Yo les he dicho aquí que o lo dije en otros lados, ya no sé ni en dónde lo digo o no lo digo, pero la vida de Manuel, que nunca dejó el sacerdocio, pero que heredó una fortuna, pues es como una vida como la de Indiana Jones, ¿verdad? Una vida espeluznantemente interesante. Bueno, el padre Félix y Manuel no se volvieron a ver desde aquel encuentro que tuvieron en el decir, me parece que en el año de 1925, y ahora recibe la muerte esa noticia de su hermano. Eso le da una punzada al corazón, por varias cosas, por cómo había sido la relación, por cómo terminó Manuel su experiencia con la Sociedad de María. La Sociedad de María prácticamente lo corrió porque no quiso entregar la herencia que le habían dado. Él se volvió, le decían, el cura millonario. Al padre Félix nunca lo ayudó en todas sus necesidades. Bueno, era una cosa compleja. Pero lo que aquí podemos admirar es que él asume ese dolor y pues lo lleva a la oración. Él tiene mucho cuidado en decir que siempre lo amó, y es verdad que sí. Y ahora él se pone al día, va a trabajar ahora en las constituciones de las hijas del Espíritu Santo, no las quiere dejar desamparadas, sino con una ley que proceda de la asimilación del fundador, que lo es por muchos títulos, y entonces, pues, trabaja en eso y se da también sus vueltas a verlas a San Luis Potosí para dar inicio al noviciado de ellas, de las hijas del Espíritu Santo. Les da un retiro espiritual, les manifiesta una y otra vez ese cariño paterno que en él era tan acentuado, y después de eso se dirige a Morelia a ver a sus otras hijas. Este era un padre fecundo, ¿verdad? A las misioneras guadalupanas. Entonces nosotros podemos admirar esto, que en el desarrollo de la vida del padre Félix, cuando ya está tocando la vejez, pues él puede tocar también los frutos, puede decirse a sí mismo, valió la pena todo este esfuerzo, el sacrificio,
ahora la ve cristalizado en los misioneros del Espíritu Santo, que van muy bien, en las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, que van muy bien, en las hijas del Espíritu Santo, que van muy bien, en su relación con doña Concha Cabrera, que va muy bien. Entonces, pues sus trabajos sacerdotales, Dios le permite aquilatarlos, agradecerlos, darse cuenta de que aquella respuesta en el confesionario en 1903 no fue una quimera ni una puntada improvisada ni una imprudencia. Fue una respuesta al Espíritu de Dios que llega de muchas maneras. Pues él lo podía aquilatar así. Pero después de hacer ese viaje con sus hijas, regresa a México, tiene nuevas recaídas en su enfermedad, vuelve a tener que estar escondido por lo que están haciendo el gobierno de quitar las casas de formación de todas las congregaciones religiosas y los seminarios. Y ahora, pues ese grupito de señoritas que estaban atendiendo las apostólicas, que son las oblatas de Jesús sacerdote, las reúne, también les manifiesta su cariño, su amor, su gratitud por lo que han hecho durante años al servicio de los apostólicos, de los misioneros del Espíritu Santo, les da unos ejercicios espirituales y ha estado batallando el padre Félix para volverlas una congregación religiosa y no ha tenido éxito. O sea, ha hecho todo el esfuerzo, pero esta congregación para él ya existe, aunque no tengan una validez oficial. Para él son sus catequistas auxiliares, el nombre les va a llegar mucho más tarde. Y también, bueno, como si no tuviera nada en qué ocuparse el buen padre Félix, que tiene ese corazón tan sensible, se le ocurre por estar en contacto con algunos judíos y que en una prédica se convierte en un judío importante, entonces se le ocurre fundar una liga para la conversión de los judíos. Bueno, uno dice, híjole, es que de verdad, cuando el Espíritu está en un corazón dócil, pues se manifiestan sus frutos, no hay más. Entonces ese sacerdocio estaba gastado en 1000 cosas. Uno dice, ay, pues, ¿qué tiene que ver el padre Félix con los judíos? Bueno, pues le tocó el corazón esa realidad de decir cómo hay estos hermanos nuestros que tienen cierta docilidad a Yahvé y no les hemos anunciado que ya está Jesucristo el Salvador. Entonces él se pone a hacer eso. Entonces para él hay que salvar la fe, preparar los tiempos escatológicos. Eso está anunciado. Entonces hay que trabajar por ello. No basta trabajar por la conversión de los judíos, hay que trabajar en lo que el Espíritu Santo inspire, sea lo que sea. Y pues trae en el pecho desde 1928, más o menos por ahí, trae en el pecho ese deseo y esa oblación que hizo de trabajar por los sacerdotes, porque las confidencias pues lo golpearon tremendamente. Él quiere, como Conchita le dijo que Jesús quiere, darle a la iglesia sacerdotes a imagen de Cristo y sólidamente formados en la fe. Pues para él era un ideal. A ver, si estaba trabajando en la conversión de los judíos, ¿cuánto más se preocupó por esa realidad del sacerdocio en la iglesia? Y entonces, otra vez, el padre Félix, es que de verdad es una vida admirable en la perseverancia, en el entusiasmo, nada lo echaba para atrás. Ahora resulta que otra vez sale, porque está el gobierno quitando casas y seminarios, pues otra vez la necesidad de un seminario interdiocesano fuera de México, otra vez.
¿Y qué creen? Que los obispos que ya habían calado quién era el padre Félix, se lo encargan a él. Entonces, pues empieza un trabajal para que el padre Félix haga sondeos, mande cartas, motive, busque lugares. Bueno, entonces los obispos se juntan para decir a quién le encargamos este seminario. Se juntan en una reunión y dicen, pues hay una votación, la mayoría a los misioneros del Espíritu Santo. Están ahí las votaciones, todo está claro en la historia. Pero hubo un arzobispo que dijo, a ver, espérese, vamos a pensar bien. Los misioneros del Espíritu Santo, mis respetos, pero es una congregación muy joven y esa tarea es una tarea muy difícil. A ver, formar a todo el clero de México en el extranjero, se lo vamos a encargar a una congregación que acaba de nacer, estamos hablando de 1937 por ahí, y entonces pues eran muy pocos años y la congregación, aunque había hecho unos pasos gigantes, tenía gente preparada, pues sí estaba hablando de cosas mayores. Entonces los obispos dicen, a ver, pero nosotros queremos pedírsela y el padre Félix, su fundador, ya dijo que sí. Entonces este obispo, que era nada menos que el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, aquel que se había encontrado al padre Félix en La Habana y que le había dicho, ¿a dónde va? Pues a fundar. No, váyase, ahorita México está en agonía, váyase. Y que el padre Félix le había dicho, no, pues nuestro Señor dijo que pues era el mismo, ¿verdad? Y ahora entonces, él dice, no, miren, no, hay que pedírselo a la Compañía de Jesús. ¿Por qué tuvo este día Monseñor Francisco Orozco Jiménez? Pues porque él había ido, era de los alumnos más jóvenes que habían entrado al Pío Latinoamericano, entró de 9 años, ustedes pueden entender, entró de 9 años a formarse con los jesuitas, los amaba, les debía todo, y tenía razón. Entonces los obispos dicen, bueno, hagamos una votación. Entonces hacen la votación, la mayoría quiere los misioneros del Espíritu Santo, otros dicen, pues a nosotros nos da igual, que la tome el que mejor pueda. Entonces dicen, bueno, pues como no hay un acuerdo así, pero la mayoría quiere los misioneros del Espíritu Santo, pues para no caer en una imprudencia, vamos a pedirle a el Santo Padre, pobre Santo Padre, que decida a quién le da la formación de los misioneros del Espíritu, de la formación de los sacerdotes, si a la Compañía de Jesús, a los misioneros del Espíritu Santo. Entonces, en las cosas que se dialogan, entonces, un obispo, o sea, le preguntan de Roma, a ver, ¿por qué quieren a los misioneros del Espíritu Santo? Entonces, el obispo contesta, no voy a decir quién es, porque muy bien lo dijo. Dijo, miren, les voy a decir por qué. Los misioneros del Espíritu Santo es una congregación mexicana, pero que tiene un impulso, pues, del sacerdocio de la escuela sacerdotal francesa. Apuntan más al carisma, al amor, a la misericordia, que a otra cosa. Va más acorde con la mentalidad y el ser del mexicano. En cambio, con todo respeto, lo dice así el obispo, pero lo dice muy bonito. Los jesuitas es una congregación insigne por muchas cosas, venerable, tiene obras maravillosas, eso no lo voy a cuestionar, pero tienen una mentalidad militar. El jesuita quiere la norma, quiere la voluntad, que está bien, pero no va tan acorde con el sentir mexicano. Nos sentimos mucho mejor con este modelo que con este. Pues era muy justa lo que decía. Entonces, pues el Papa lee aquello y se sorprende para decir, pues sí. Pero entonces sucede una cosa, miren, estas son las maravillas de la historia, ¿no? Cuando uno se mete en eso.
Resulta que el superior general o el prepósito general de los jesuitas, Monseñor, que en ese tiempo era Ledokowski, es consejero de la Congregación para la Educación Católica, de la que dependía los seminarios. Entonces los consultores tienen la tarea de estudiar los asuntos que llegan y tomar una decisión. Entonces, Monseñor Ledokowski llega a aquella petición de los obispos mexicanos de que se dirime y lee lo que dicen sobre los misioneros del Espíritu Santo y sobre los jesuitas. ¿Qué creen que le pareció al Santo Señor esa opinión? Pues le pareció horrible y no se cortó un pelo en contestar que nosotros tenemos un espíritu militar. Pues esto y esto. Entonces, como era parte parte del problema, entonces lo que hizo fue escribirle una carta personal al Papa diciéndole que si anteriormente la Compañía de Jesús había renunciado a llevar ese seminario interdiocesano, ahora no renunciaba a llevarlo, que estaban decididos a hacer lo que se necesitara para formar al clero de México y que darían a sus mejores hombres, que nada más faltaba. Bueno, entonces el Papa lee la opinión de su consultor, al cual le confiaron ese trabajo, y entonces pues toma una decisión, y esa decisión la escribe, se la manda a los obispos mexicanos, y cuando el padre Félix se entera, pues actuó como un santo, porque entonces decía, el Santo Padre Pío XI decide que el seminario interdiocesano de Montezuma, porque ahora se iba a poner un pueblo en Estados Unidos que se llama Montezuma, la lleve la venerable y meritoria Compañía de Jesús. Entonces el padre Félix, cuando oye la noticia, dicen que hizo, ya no lo quitaron. Se repone después de ese gesto y dice, qué sabiduría del Papa darle a esta insigne congregación la tarea tan difícil de formar al clero. Bueno, así respondió. ¿Y qué sucedió? Pues que se funda el Seminario Interdiocesano de Montezuma, que duró años y años y que verdaderamente formó pues, a grandes hombres de iglesia, o sea, no se equivocó. Pero pues al padre Félix lo que le tocaba fue eso, ¿verdad? Y lo hizo con todo el corazón, invirtió muchísimo, escribió una carta que se llama Idea General del Régimen de un Seminario Interdiocesano, se metió a estudiar, se metió bueno, pero finalmente la resolución es esa. El Papa decide y acoge con alegría, y yo también digo, bueno, pues es la providencia divina, ¿verdad? La congregación, al no tener esa tarea tan compleja y tan difícil, pudo enfrentar otras cosas y abrir otros campos. Entonces, lo que quiere decir es que en todo esto, pues reluce como la providencia de Dios que va llevando las cosas al lado en que pueda hacerse mejor bien. Bueno, el padre Félix pues se va desgastando propiamente entre tantas emociones, trabajos pendientes, ya para 1936, entonces los obispos han decidido abrir, como dijimos, ese seminario interdiocesano, y entonces que va a ser abierto hasta 1937, y entonces también hay la prohibición de que en el país circule la revista La Cruz,
Entonces el padre Félix, que había fundado en 1921, y el padre Félix dice, no, pues no la vamos a distribuir en el correo porque está prohibido, la vamos a distribuir mano a mano. Entonces se busca una organización entre laicos, la gente que se suscribe recibe su revistita de mano en mano, pero el padre Félix no se queda quieto en nada. Él tiene una tarea, una misión y la quiere cumplir a cabalidad. Bueno, también se acerca un evento difícil para el padre Félix. Como hemos dicho en el capítulo anterior, él ha ido palpando una y otra vez esa fidelidad de Dios, y que él escribió muy bien desde 1904 cuando le escribe a su superior a Francia, en donde le dice, bueno, pues yo pongo lo que sea y lo demás lo hará. Dijo Jesús, le dijo a Conchita que lo demás lo haría él. Bueno, casi eso para el padre Félix se va a volver una divisa. Si yo hago lo que me toca y lo demás lo hará él. ¿Qué es lo que le toca a él? Pues esto que venimos viendo en cada acción, ¿verdad? Yo pongo todo lo que sea para el seminario interdiocesano. Y luego, no, bueno, lo demás lo hizo él. Quiso que la acompañe, nosotros a lo nuestro. Entonces sabe, y en el fondo de su corazón, que un día aquello que vio y que su amor entrevió, ese deseo que tuvo de ser sacerdote misionero, se va cumpliendo cada día, aunque haya esfuerzo. Todo se logrará cuando él pone su voluntad al servicio de lo que el Espíritu Santo le va inspirando. Pues va sintiendo que la vida se le acaba. Mientras tanto, pues nos trasladamos a ver cómo se encontraba la señora Cabrera, desgastadísima. 1936 es un año para ella crucial en este sentido. Uno de los tiempos más difíciles se llega a ella, que está viviendo místicamente lo que ella llamó el misterio de la soledad. Entonces ella va sintiendo como esa ausencia de Dios y lo registra de una manera, pues hasta cierto punto dramática, ¿verdad? Lo entendemos de este modo. Conchita tuvo desde 1893 un constante diálogo con Jesús, un constante diálogo con el Espíritu Santo, con el Padre, con la Virgen María. Y de repente va sintiendo, pues que cuál diálogo, que no hay nada, que hay un vacío, que hay una soledad, que hay un abismo, que hay una negrura y una oscuridad. ¿Qué es esto? Pues es la prueba de fe que reciben todos los santos. Y en Conchita viene de acuerdo a su misión y a su transformación. Ella estaba invitada a seguir a Jesucristo, pero crucificado. Y entonces lo que Jesús vive en la cruz como el aparente abandono de Dios, ella lo va a vivir un año entero y lo va a vivir con gran sencillez. ¿Qué sucede? Pues sucede que Conchita está en ese proceso. En octubre de 1936, después de haber vivido eso que les digo, esa experiencia tremenda, se va a Morelia a tener sus últimos ejercicios espirituales, que en aquel lugar, que es la capilla privada del arzobispo de Morelia, que en ese momento es Monseñor Martínez, le da su última contribución, digamos, a su espiritualidad, y el tema que le da para sus ejercicios se llama la perfecta alegría. Bueno, a ver, para los que son muchos instruidos y tienen cultura religiosa, la perfecta alegría es una de las florecillas de San Francisco de Asís. Y yo les digo, ojalá que les dé el gusanito de leer cuál es esa.
¿Cuál es esa perfecta alegría? Lo que San Francisco dijo. Bueno, Monseñor Martínez toma esa florecilla y se la traslada a unos ejercicios espirituales en donde saca de conclusión que la perfecta alegría es la cruz y que lo que haya vivido tiene una coronación en esa unión transformante, en esa última etapa de Jesús, que es su muerte en la cruz. Bueno, obviamente, miren, son unos temas realmente profundos, pero está coronando, doña Concha Cabrera está coronando una vida pues de entrega, de generosidad, de servicio a la iglesia, de servicio a las obras de la cruz, pero específicamente a los sacerdotes. Entonces esto que ella va a vivir, pues también lo vive hasta con humor, ¿verdad? Porque es un día de enfermedad y otro día de enfermedad, y se le hinchan los pies y no puede caminar y tiene dificultad en los riñones y la van a visitar. ¿Qué le pasa, Conchita? Pues nada, a ver, aquí que el Señor decidió matar a este burro a pellizcos, poco a poquito, pero con un gran sufrimiento. El padre Félix, pues muy seguido la visita, él se siente deudor de muchas cosas con Conchita, pero cuando doña Concha Cabrera regresa de sus ejercicios, hace algunas cositas muy sencillas. Regresa de Morelia, se baja del tren, toma un coche, va a la casa de las religiosas de la Cruz, a la casa general, las saluda, les da un besito, las abraza y luego coge el coche y se va a comer al noviciado de los misioneros del Espíritu Santo. Estuvo contenta, muy alegre, parecía que no pasaba nada, pero cuando regresa a su casa está exhausta y entonces ya no se levantará más. En el fondo, lo que ella está viviendo aparte de la enfermedad es ese tremendo peso del silencio de Dios, que, pues como les dije, es una gracia mística. Podemos hacer una comparación, sí, los santos viven estas etapas. Por ejemplo, Teresa de Lisieux tuvo sus pruebas contra la fe, ¿verdad? En Teresa de Lisieux no fue el silencio de Dios, sino fue la tentación de pensar que Dios no existe, que Dios es un invento y que no existe el cielo y que todo es una fantasía. Pues tremendas tentaciones. En Concha, la tentación es, pues ¿cuál Dios? Yo me inventé todas esas hablas. Fue mentira, nunca me habló. Pues entonces son pesadísimas. ¿Qué cosa sostiene a un santo? Pues muchas cosas, entre otras cosas a Conchita, por los sacerdotes que la rodeaban, su director espiritual que la conocía y la certeza de la fe, aunque casi se apaga, porque precisamente la tentación es que la fe se hace como una chispita. Bueno, el padre Félix pues está muy dolido, preocupado, lo siente en su corazón, siente que aquello está muy tremendo y entonces cada vez que logra imponerse a su propia enfermedad, se dirige a verla, a hablar con ella. Pues yo digo, no sé, pero a tomarla de la mano y besársela. Y en febrero de 1937, el 28 de febrero, doña Concha, a pesar de la agonía y el silencio en el que siente metida su alma, pues cuando ve al padre Félix ya está en las últimas, ¿verdad?
le encarga a sus hijos, le dice, padre, pues el padre Félix estaba también a punto de estirar la pata, ¿verdad? Pero es este gesto de amor, de confianza, le dice, padre, le encargo a mis hijos, a mi familia, le encargo las obras de la cruz. Y ese es el último día que lo ve, porque realmente el padre Félix no estuvo en el fallecimiento de Conchita, ahorita van a ver por qué. Entonces, estando en esas circunstancias, le dice con la escasa fuerza que le queda, es un gesto de gran relevancia, pues digo yo, para la historia de nuestros fundadores y para nosotros, ¿no? Lo que significa tener un amor en Dios. Entonces doña Concha le dice al padre Félix, padre, padre, cuánto lo quiero, ponga mi cabeza sobre su corazón. Aquella señora se estaba muriendo y era un gesto de confianza, de intimidad, de atrevimiento, ¿eh? Porque la relación entre Conchita y el padre Félix, que estuvo sellada por la pureza, estuvo sellada por el Espíritu de Dios, también estuvo sellada por alguna maledicencia de gente malintencionada. Pero este era el sello en donde ella, doña Concha, veía la autenticidad de lo que habían vivido. Entonces imagínense la emoción del padre, ¿verdad? Coge a la señora, la pone en su corazón, le da una bendición y bueno, entonces sucede que Conchita va caminando en la agonía, esto fue el 28 de febrero, Conchita va a morir en la madrugada del 3 de marzo. Entonces, estaba así el padre Félix, llegan, parece que ya va a fallecer el día 2 en la noche, y entonces pues están todos reunidos, pero resulta que tuvo una ligera mejoría, y entonces el padre Félix dice, bueno, ya se estabilizó, le dice a alguno de los padres con los que iba, vámonos a la casa, se van. En cambio, el padre Guadalupe Treviño, don Luis María Martínez, su director espiritual, el padre Tomás Fallon, pues permanecen ahí. Y entonces se quedan, perdón, el padre Tomás Fallon no estaba ahí, algunas religiosas, y los hijos de Conchita y algunos nietos. Entonces se vuelve a poner mala en la madrugada y pues fallece en medio de un gesto también profético, porque poco antes de morir, bueno, nosotros hemos recogido las últimas palabras que Conchita dijo, fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el gesto profético, que es un testimonio que dan los que estuvieron el día de su muerte, es que Conchita se estaba asfixiando en el último momento y que entonces un hijo de un lado y otro hijo del otro le levantan las manos, los brazos, y entonces ella queda así. Y entonces alguna gente que estaba ahí, pues estaba ahí afilada por allá. Ustedes saben que las personas que van a fallecer se empiezan a afilar, se perfilan así. Y entonces uno de los que estaba ahí dijo, ¡ay, parece un Cristo! Lástima que no le tomaron foto, pero hubiera sido muy dramático. Pero entonces esa conjunción, esas palabras últimas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ese gesto de tener esa figura en la cruz, pues termina para ella, digamos que su peregrinaje en la tierra con esta unión transformante. Jesús le había dado a ella el título de Cruz de Jesús y ella había realizado en su vida esa visión, ese proyecto de ser cruz viva, ¿verdad? De ser la cruz del apostolado. Entonces, bueno, Conchita fallece ese 3 de marzo de 1937. Inmediatamente que muere, empiezan a celebrar misas en su casa. Empieza a llegar gente
tocando rosarios, medallitas, besándola. Llega el arzobispo de Veracruz, que es santo ahora, San Rafael Guízar y Valencia, y entonces sube la escalera al lugar donde murió Conchita, que hoy es un oratorio, ahí en Altavista, y entonces dice, voy a celebrar la misa por doña Concha Cabrera. A ver, tráiganme un ara para celebrar. Porque antes no se podía celebrar la misa si no había un ara. Un ara es un cacho de piedra o de mármol en donde hay reliquias de santos para poder celebrar la misa. Y entonces todos le dicen, no, pues no hay un ara. No hay, ¿de dónde sacamos? No, aquí no hay. Pues voy a celebrar encima de su cadáver. Porque ella es una santa. Bueno, claro que no celebró ahí, pero el gesto es que hay inmediatamente un reconocimiento de la santidad de esta mujer. Y luego también cuentan los testigos que empezó a llegar gente de muchos lugares que se enteraron que se había muerto con flores blancas, y van a hacer luego una procesión al cementerio larguísima, con un montón de gente llevando flores blancas en la mano. Bueno, con esto terminamos este capítulo y decimos, bueno, la muerte de doña Concepción Cabrera para el padre Félix fue un dolor muy grande, pero también la constatación de que había terminado su carrera en la tierra, pues con una muerte de santidad. Él 2 años antes de este paso había escrito a las religiosas de la Cruz y a los misioneros del Espíritu Santo una carta que titula ¿Por qué la llamamos nuestra madre? Es una carta admirable, una carta que pues habla sobre todo sobre la entrega de ella hacia estas congregaciones. Hasta aquí lo dejamos.